Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver, vamos a terminar con lo de factorización prima y vamos a empezar a ver un poquito, aunque sean las cuestiones básicas, de congruencia. Primero hagamos un repaso breve de factorización prima. Esperen que acomode las cosas. Ahí estamos. Entonces, repaso, ¿no? Bueno, entonces empecemos por... Profe, disculpe que lo interrumpa, está en la hoja 10 del Jamboard. Ah, bien, gracias. Ahora estamos ahí nos pasamos a la otra. Bueno, entonces recordemos lo que es un número primo. Tenemos un entero, p es primo, si p mayor que 1 y los únicos divisores de p positivos son 1 y p, ¿no? Esa es la definición de un número primo. Vimos en vimos en las clases pasadas que los números primos son eh, una herramienta fundamental para construir los números de enteros de alguna forma, ¿no? Es decir, todo número entero es producto de primos más menos uno, por más menos uno, ¿no? Entonces vimos, todo número entero se escribe de una única forma, salvo permutaciones, como, bueno, n es un número entero, igual a P1 por PK, con más menos, con P1, PK, primos. Por ejemplo, 12 es igual a 2 por 2 por 3. 2, 2 y 3 son primos. Pero también es igual, por eso pongo salvo por permutaciones, también es igual a 2 por 3 por 2. O 3 por 2 por 2, ¿no? Es decir, la escritura es única salvo permutaciones. Bueno, este es el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Hay otro teorema que se llama teorema fundamental del álgebra, que tiene que ver con polinomios que, bueno, no es este, no confundirse. Este es el de la aritmética. Bueno, fundamental porque, bueno, porque nos dice que todo entero, en definitiva, está construido con los primos, se construye a partir de primos. Bueno, vimos propiedades máximo común divisor
entre P y A es 1 o P, ¿no? Si P es primo, ¿no? Pongamos, tendría que haberlo puesto antes, lo ponemos al final, siendo Profe, P de, primo. de Sí, la, de la aritmética era este, sí, que de la hablamos. aritmética. Ujú. Aritmética, sí, sí, sí. No, en realidad vimos que el máximo, si P no divide A, vimos que si P no divide A, entonces el máximo común divisor entre P y A es 1, ¿no? Y si P divide A, obviamente, P es divisor común de ambos y es el máximo, porque más grande que P no puede haber. Estos son los dos casos, ¿no? Es decir, esto que puse aquí arriba se divide en estos dos casos. Si P no divide A, entonces el máximo común divisor entre P y A es 1. Si P divide A, entonces el máximo común divisor entre P y A es P. Eso es importante acordarse. Vimos que, este es un teorema importante que vimos, lo remarqué muy fuerte, que si P divide A por B, entonces P divide A o P divide a B. ¿Mm? Siendo P', ¿no? Siempre estamos hablando de P'. Bueno, y probablemente hayamos visto otras propiedades. Bueno, eh, eh, si PQ', creo que vimos esta, y P divide a Q, entonces P igual a Q. Es medio trivial, ¿no? Si P divide a Q, los únicos divisores de Q son 1 y Q. Como P no es 1 porque es primo, entonces P es igual a Q. Esa la vimos. Y Profe, quizás, no sí, entendí la segunda. bueno, Sí, esta hay que entenderla porque es muy importante. Como yo les comenté la clase pasada, es tan importante como la definición de número primo, ¿no? Es más, podríamos haber definido que P es un número primo si cumple esta propiedad. Es más artificial, pero es una equivalencia. Eh, Esta es lo que nos dice que si un número primo divide un producto de números, entonces divide uno de ellos, ¿no? Esto pongamos la estrella. Ejemplo de estrella. Entonces, por ejemplo, si 5 divide A por B, implica que 5 divide A o 5 divide a B. Si quieren hacer algo más, 5 divide a... Es decir, 5 nunca puede dividir a dos números que no sean, que ninguno de los dos sea divisible por 5, sino acá pones 24, o sí, 24, por lo que tiene que ir acá, tiene que ser múltiplo de 5. En este caso, 5 divide a 105. No puede ser que ninguno de los dos sea múltiplo de 5, porque si ninguno de los dos es múltiplo de 5, en la descomposición prima de estos números no está el 5 y por lo tanto en el producto tampoco está el 5. Sale por este resultado se deduce de la unicidad de la descomposición del teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Es decir, si, les repito, ¿cómo sería la demostración? Supongamos que este número y este número no fueran divisibles por 5. Entonces, en la factorización prima, este no tiene 5 y este tampoco tiene 5. Entonces, cuando hago el producto, acá me queda un producto de primos sin 5. Y 5 no lo puede dividir, porque si 5 divide un producto de primos sin 5, hagamos la demostración de estrella.
P dividida por B. Entonces, A es P1 PK, B es Q1 QK. Donde PI y QI, QR, digamos, ¿no? PI y QI son primos, ¿no? Entonces está dividiendo un producto, divide A por B, y A es un producto de primos y B es un producto de primos. Eso es el teorema fundamental de la aritmética. En realidad la parte de la existencia del teorema fundamental, ¿no? Entonces P divide a P1 por PK, Q1 por QR. Eso implica, por la definición de divide a, que P1 por PK es igual a Q1 por QR. Por Q1 por QR es igual a P por otro número, P por N. Y N a su vez pongamos X1, XH, donde X es primo. Entonces me queda P1 por PK, Q1, está lenta la red y me cuesta escribir. QR igual a P por X1, XH. El otro día me había pasado lo mismo. Como esto solamente escribe si tiene red, si está orientada a red, escribe mal. Bueno, y estas son dos descomposiciones primas del mismo número. Dos descomposiciones primas del mismo número. ¿Por qué del mismo número? Porque no hay igualdad. Como son descomposiciones del mismo número, por el teorema fundamental de la aritmética, P es igual a PI o P es igual a QJ, algún I, algún J. Porque como la descomposición es única, P tiene que ser alguno de estos primos. Eso implica que P divide A o P divide a B, ¿no? Si P es uno de esos primos, entonces, si P supongamos es el P1, entonces P divide a A. Si B es igual al Q1, divide a B, ¿no? Porque hay una propiedad que es bastante obvia, pero que no enuncié, que es la siguiente. Eh, eh, si, eh, ¿cómo es? Bueno, si A es P1 por PK, entonces PI divide a P1 por PK. Para todo ello, ¿no? Obviamente cada uno de estos primos divide, ¿no? Y eso es fácil porque, pues, A es P1, PI menos 1, PI más 1, PK por PI. ¿Está claro? Es decir, un primo divide. Es decir, esto es lo que tienen que tener claro. P primo divide A si solo si P está en la descomposición prima o en la factorización prima de A, ¿no? Es decir, un primo divide a un número si solamente si P pertenece, digamos, uno de los primos de la descomposición prima de A. Bueno, después si hace falta otras propiedades las iremos viendo.
Hoy, como les dije, vamos a seguir con un poquito de factorización en primos y después vamos a ver la introducción de congruencia. Bueno, proposición. Existen infinitos números primos. ¿Cómo demostramos este? Bueno, este teorema, como ya les dije, fue demostrado, no sé, creo que por Euclides, es un teorema demostrado por Euclides, es decir, 500 años antes de Cristo, un teorema viejo. Y es una demostración muy ingeniosa y bueno, y la hacemos ahora. Supongamos, la demostración se hace por el absurdo. Supongamos que existen finitos primos P1, Pn. Supongamos que hay finitos. ¿No? Estaría muy lindo, ¿no?, que uno pudiera construir todo número a partir de n números, ¿no? Y averiguar cuál es el n, entonces sería un número muy interesante. Pero bueno, no es así, ¿no? Entonces, sea A el número 1 más P1, P. Tenemos este número. Bueno, entonces ahora les digo la idea no es muy complicada. Todo este número A es producto de primos, por el teorema fundamental de la aritmética. Por lo tanto, hay algún primo de estos, P1, Pn, lo divide. Pero como PI, cualquier PI divide a P1 por Pn, divide a P1 por Pn y divide a, entonces divide a menos P1 por Pn, divide a 1. Bueno, no hay ningún primo que divida a 1, y se llega al absurdo. Es así de sencillo. Entonces A es P1 a la E1, Pn a la E, ¿no? Con 0 menor o igual que EI, nada más, ¿no? El EI puede ser 0, pero no hay otros, ¿no? Esto es por teorema fundamental de la aritmética. Es decir, A es producto de primos por el teorema fundamental de la aritmética. Si estos son todos los primos, bueno, es producto de estos primos. Algunos elevado a la 0, así que no figuran, y otros elevado a alguna potencia positiva. Algún EI, como A distinto de 1, algún EI es mayor que 0, ¿no? Si todos los EI fueran 0, esto sería 1. Eso implica que PI divide a A, ¿no? Si EI es mayor que 0, significa que participa en la descomposición prima de A, por lo tanto divide A. ¿Cómo? PI divide a P1 por Pn, ¿no? Porque está PI acá adentro, implica que P divide a A menos P1 por Pn. Pero A menos P1 por Pn es 1. Y esto es absurdo, ¿no? Ningún primo divide a 1. Son más grandes que 1, no lo pueden dividir. Y el absurdo vino de suponer que hay finitos primos. Por lo tanto, hay infinitos. Bueno, acá... Profe, yo no entendí esa última parte, el último renglón, tipo los otros, Sí. pero el último renglón ese no me quedó muy claro. ¿Cómo? ¿Esta parte antes del implica o después del implica? Antes del implica. Digo, Claro, ahí. P1 por Pn es P1 por P2, por P3, por P4, por P5, por P6, por P7, por PI más 1, hasta Pn. En particular está PI en ese producto. Por lo tanto,
si uno tiene que P1 por Pn es Pi por otro número, ¿no es cierto? Por un número, que son todos los demás, que es el producto de todos los demás. Por lo tanto, Pi divide este número, porque es Pi por otro número. ¿Está bien? Eso es simplemente. Si uno Bien. tiene, digamos, A por B, A divide A por B. Eso estoy usando, esa propiedad estoy usando. Pi divide a P1 por Pn porque P1 por Pn es Pi por otro número. Perfecto, ahí quedó claro, profe. Gracias. Bueno, entonces, como Pi divide a P1 por Pn, divide a y divide a, ¿no? A ver si anda esto. No, antes no andaba. Como Pi divide a y Pi divide a P1 por Pn, eso implica que Pi divide a la resta. Pi divide la resta. A menos P1 por Pn. Pero la resta de A y P1 menos P1 por Pn es 1. Entonces Pi divide a 1. Eso está. Eso es llegar a un absurdo. Bueno, y acá está escrita un poquito más prolijo. Haremos la notación por el absurdo, la repito. Sean P1, P2, PR todos los números primos, en vez de Pn, PR. Sea N igual a P1 por P2 por PR más 1. Sea P' tal que P divide a N. Entonces existe I tal que P es igual a PI, ¿no? Bueno, acá está un poquito resumido con respecto a lo que hice antes. ¿No? Como dije antes, como P divide a N y N es un número no igual a 1, hay algún primo. No, es más fácil acá. Acá en realidad lo hice más fácil. Si P divide a N, hay algún primo que divide a N, porque N no es 1, ¿no? Entonces hay un primo que divide a N. Como todos los primos son estos, P es igual a PI. No hay ningún problema. Entonces, PI divide a N y PI divide a P1 por P2 por PR. Entonces, PI divide a N menos P1 por P2 por PR igual a 1, absurdo. Acá está hecho de otra forma. Está mejor. Igual, profe, se entendió mejor como lo explicó usted antes. Bueno. De las dos formas está bien. Bueno, ahora vamos a probar vamos a hacer un clásico de los ejercicios, tanto de la tarea como de los finales y el prefinal. Este es un clásico. Variaciones de este ejercicio vamos a tomar. Probemos que si m y n son enteros, tal que, bueno, son mayores o iguales que 2, entonces m cuadrado es distinto de 2n cuadrado. Esta observación la vamos a hacer después, pero me gustaría hacerla ahora para que vean en qué estamos pensando. Esto implica que raíz de 2 no es racional. También lo probaron los griegos esto, ¿no? Acá donde quedaron tildados los griegos porque ellos pensaban en un mundo perfecto donde todos los números fueran racionales, y bueno, cuando vieron que había unos números no racionales, se detuvieron. Raíz de 2 no es racional. Bueno, esto no sé qué es. ¿Por qué implica eso? ¿No? Que sea racional. Racional significa que es de la forma m sobre n, ¿no? Racional significa eso, que sea un cociente de números, una fracción de números enteros, ¿no?
La escritura puede no ser única, pero siempre los racionales son así, ¿no? Entonces, raíz de 2 racional, si solo si raíz de 2 es igual a m sobre n. Si solo si raíz de 2 al cuadrado es igual a m sobre n al cuadrado. Bueno, una raíz de un número positivo al cuadrado da el número positivo. Si solo si 2 es igual a, y m sobre n al cuadrado es lo mismo que poner m cuadrado sobre n cuadrado. Si solo si 2n cuadrado igual a m cuadrado. Entonces, si probamos esto, que no hay m y n tal que m sea igual a n cuadrado, es decir, que siempre que m y n sean enteros, m cuadrado va a ser distinto de 2n cuadrado, probamos que raíz de 2 no es racional, ¿no? Entonces, luego, raíz de 2 no es racional, neguemos lo que vimos ahora. No es racional si solo si no existe m, n, tal que m cuadrado sea igual a 2n cuadrado. En realidad lo vamos a escribir de otra forma para que quede como está en el enunciado. Si solo si, para todo mn perteneciente a z, m cuadrado distinto de 2. ¿No? Porque es racional si existen m y n tal que m cuadrado es igual a 2n cuadrado. No es racional si no existen, ¿no? Si para todo mn perteneciente a z, m cuadrado es distinto de 2n. Entonces, el problema este es lo mismo, es decir, este problema es lo mismo que ver si raíz de 2 es racional o no. Pero ahora veamos la demostración, ¿no? Veamos la demostración, veámosla directamente en la filmina. ¿Por qué la veo en las filminas directamente? Porque es largo de escribir, es mejor, va a quedar más desprolijo. Voy despacito, pero sobre la filmina. Entonces, por un lado, n es un número cualquiera entero positivo, mayor o igual que 2, entonces es de la forma 2 a la algo por P2 a la algo por PR a la algo, ¿no? El X puede ser 0 también, ¿no? El X puede ser 0. Por ahí no tiene el primo 2 en la descomposición prima, pero bueno, está la posibilidad que lo tenga, entonces le ponemos 2 a la X. Y estos son los otros primos que intervienen. Por lo tanto, n cuadrado es elevar al cuadrado todo esto, pero por las propiedades, recuerden que A por B a la N, recuerden estas propiedades, es A a la N por B a la N, y A a la M a la N es A a la M por N. Entonces, por una iteración de estas propiedades, usar estas propiedades muchas veces, lo que yo puedo hacer es multiplicar por 2 todos los exponentes, ¿no? Acá, fíjense que cuando elevo si yo n fuera el cuadrado, si elevo el cuadrado, a la m al cuadrado me queda a la 2m, ¿no? En particular, a la m al cuadrado es a la 2m. Bueno, pero como la potencia se distribuye en uno de los factores, le va a pasar esto a cada uno de los factores, ¿no? Entonces, si yo elevo al cuadrado, es lo mismo que... no, sí, no mal. ¿Cómo es? No, está bien, estoy haciendo bien. No estoy haciendo nada, me confundí por eso. Entonces, acá sí, lo que pasa es que miré mal el número. Si yo a este número lo elevo al cuadrado, eso significa que tengo que multiplicar por 2 todas las exponentes. Eso piénsenlo, hagan ejemplos, vean que siempre es así, usando estas dos propiedades.
Bueno, cuando multiplico por 2, hago 2n cuadrado para obtener esta expresión, me queda que acá tengo 2 a la 1, ¿no? 2 a la 1 por 2 a la x, a la 2x, perdón, es igual a 2 a la 2x más 1. ¿No? Recuerden otra propiedad, a la m por a la n es a la m más n. Todas estas propiedades son fundamentales y las tienen que acordar de memoria, ¿no? Entonces, si multiplico por 2, lo que hago es sumarle 1 al exponente del 2, que es 2 a la x más 1. Entonces, por un lado tenemos esto que está recuadrado en gris, 2 a la n cuadrada. Ahora veamos qué pinta tiene m cuadrado. M es de la forma 2 a la i por q2 a la f2, qs a la fs, ¿no? Donde los qi son primos y el i puede ser 0, pero puede que no. Entonces, cuando elevo al cuadrado, lo mismo que antes. Multiplico por 2 todos los exponentes. Me queda m cuadrado, 2 a la 2i, por q2 a la 2f2, por qs a la 2fs. Por la unicidad de descomposición, estrella, que es esto, no puede ser igual a 2 estrellas. ¿Por qué? Porque el 2 está elevado a un número par, por unicidad de descomposición, 2x más 1 tiene que ser igual a 2i. Pero esto es un número impar y esto es un número par. Esto es absurdo. Si fueran iguales, sería un absurdo. Entonces, m cuadrado distinto de 2n cuadrado. Este número, que estoy marcando acá, lo marcamos con rojo si quieren. Este número no puede ser igual a este. Porque el 2 acá está elevado a un número impar y acá está elevado a un número par. ¿Está bien? Esa sería la demostración. Ustedes van a tener que hacer demostraciones por el estilo. Hay varias formas de hacerlas. Ustedes pregunten y también díganle a la gente del práctico que les haga alguno de los ejercicios del práctico que tienen Entonces, profe, perdón. Sí, adelante. O sea, m al cuadrado no puede ser igual a 2n al cuadrado, No, porque los números, cuando hace la descomposición en primos, solo hay una manera de descomponer al mismo número en primos. exactamente. Y acá tenemos dos maneras. Si fueran iguales tendríamos dos maneras. Y, Porque el 2 no tiene el mismo exponente en uno que en otro. y lo que vimos recién de raíz de 2 era más una observación nada más. Sí, ahora lo voy a repetir. Probar esto es equivalente a que la raíz de 2 no es un número racional, ¿no? ¿Por qué era importante raíz de 2 para los griegos? Bueno, porque es por el teorema de Pitágoras, justamente Pitágoras probó el teorema, por el teorema de Pitágoras, el cuadrado. Es decir, ellos decían que los números irracionales no existían, porque era algo que no cuadraba dentro de su filosofía. Sin embargo, dibujaban un cuadrado del lado 1 y por el teorema de Pitágoras, la diagonal de ese cuadrado, que es algo bien concreto y que existe, tenía longitud raíz de 2. Y bueno, pero eso según ellos no existía. Bueno, ahí quedaron medio que no avanzaron mucho porque no sabían cómo explicar ese fenómeno. Si uno parte de algo medio dogmático es muy difícil después avanzar. Aunque eran, como ustedes se dan cuenta, extremadamente inteligentes, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, Ahí donde, al comienzo del ejercicio, donde tenemos n igual a 2x por p2, e2 y sí, todo sí, lo que sí. sigue. O Acá, sea, el acá. 2x se toma porque n es igual, o sea, n puede ser mayor o igual a 2 y es un factor primo del número que estamos. No, ¿O no? es una buena pregunta. ¿Por qué pongo el 2? Bueno, porque es el que me va a llevar a la contradicción, a demostrar el resultado. Es decir, este resultado, ¿cómo se demuestra? Viendo que no pueden ser iguales porque el factor primo 2 en uno ocurre un número impar de veces. Es decir, lo que pasa es lo siguiente, el fenómeno global que pasa acá, antes de hacer esta descomposición prima, es que al elevar el cuadrado, los factores primos quedan a exponentes pares. Y al multiplicar por 2, acá el 2 queda exponente impar. Entonces, m cuadrado tiene el 2 con exponente par,
y 2n cuadrado tiene el 2 con exponente impar. Esa es la idea de la demostración. Esta es la implementación de esa idea, ¿no? A ver, repito la idea de la demostración. Yo al elevar el cuadrado, debido a esta propiedad que está acá, al elevar el cuadrado, todo exponente de m cuadrado de los primos de m cuadrado y todo exponente de los primos de n cuadrado de la descomposición prima queda par, queda multiplicado por 2, por esto. Pero yo al multiplicar por 2 n cuadrado, el exponente de 2 me queda impar porque se suma 1. Entonces, lo que yo tengo que ver, lo que está ocurriendo acá es que el exponente de 2 en m cuadrado es par, como cualquier otro exponente, y el exponente de 2 en n cuadrado es impar. Esa es la idea de la demostración. Y esta es la demostración concreta, la que viene acá, para abajo. ¿Entienden? Bueno, siempre es así. Si ustedes le dicen m cuadrado es igual a 3 por 5 por n cuadrado, eso nunca va a ocurrir. Porque el 3 va a estar con exponente impar y el 5 va a estar con exponente impar. Y todos los demás son pares. Entonces acá, el exponente de 3, el 5 por ahí está de más, pero el exponente de 3 acá, en m cuadrado, va a ser par. En cambio acá va a ser impar. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre que vean una expresión así, por ejemplo, Profe, y por ejemplo, cuando tenemos que hacer la demostración del 3 por 5 n cuadrado, sí, cuando lo resolvemos, en vez de poner 2 por tal, hacemos 3 por 5 todo lo demás. con el 3 alcanzaría, con el 3 alcanzaría, Ah, ok, ok. con el 3 alcanzaría. Porque el 3 ya va a quedar, uno va a quedar múltiplo de 2, la exponente, y el otro va a quedar Claro, claro, sí, sí. Claro. Por ejemplo, no lo voy a hacer ahora, pero pregúntenlo en la práctica. No existen tal que m al cubo sea 4, acá quise poner cubo. ¿Por qué no existen? A ver si alguien me puede decir. Porque el exponente de de la descomposición de primos me va a quedar en 4 a la 3 y el otro me va a quedar No, 4. hay un error ahí. 4 no es primo, entonces no va a estar en la descomposición. Esto es igual a Ah, 2 tiene al razón. cuadrado por n al cubo. Claro, ahí 2 está al cuadrado, pero en el Claro, otro va ahí a ser al cubo. En el otro va a ser un múltiplo de 3 y acá no va a ser un múltiplo de 3, va a ser de la forma 3k más 2. Y acá va a ser de la forma 3h, ¿no? Y esto es distinto siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? claro. ¿Cómo Claro, es eso, profe? en m al cubo, el exponente de 2, en m cubo es de la forma 3 por h, ¿no? Porque si m es 2h, 2 a la h por algo, elevado al cubo me queda 2 a la 3h. ¿Está bien? Y acá si n es 2 a la k por algo, al elevar al cubo me queda 2 a la 3k. Y al sumarle 2 al cuadrado, al multiplicar por 2 al cuadrado, le sumo 2. Entonces acá me queda 3h el exponente de 2 y acá me queda 3k más 2. Nunca pueden ser iguales esos números, ¿no? Uno es divisible por 3 y el otro no. ¿Se entiende? O sea, es imposible que K más 2 sea igual a H. Es imposible que 3h sea igual a 3k más 2. Porque este es divisible por 3 y este no. ¿Está bien? Este no es divisible por 3. Ahora con congruencia vamos a ver que es muy fácil. Bueno, pero este ejemplo, pregúntenselo al práctico que se los haga. Si no, lo hacemos uno en la clase que viene también. Pero ahora sigamos un poquito más adelante. Bueno, como les mencioné, el ejemplo anterior nos dice que m cuadrado es distinto de 2n cuadrado. Eso implica que m cuadrado sobre n cuadrado es distinto de 2. Eso implica que m sobre n al cuadrado es distinto de 2, y eso implica que m sobre n es distinto de raíz de 2, sacando raíz en ambos lados. Es decir, raíz de 2 no es un número racional. Esto está mejor explicado que lo que hice antes, más concreto. Bueno,
Notación, ya medio la adelanté la notación un poquito, pero acá la vamos a establecer bien. Sean mn dos números enteros positivos. A veces es conveniente escribir la factorización prima de ambos números usando los mismos primos. No, esto en realidad no lo hice antes. Uso los mismos primos. Los primos que usamos son los que se encuentran en la factorización prima de antes, ¿no? Por ejemplo, digamos, siempre vamos a poder escribir M como P1 L1, P2 L2, PR a la R, y N como P1 a la F1, P2 a la F2, PR a la FR, con los mismos primos, pero acá los exponentes no tienen por qué ser positivos. Tienen que ser mayores o iguales que 0. Y algunos de los dos dígitos de 0, ¿no? Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, porque si no, es sopa de letras. Por ejemplo, tengo M igual a 2 al cubo más 7 al cuadrado más 11. Por 11, todo por. Y N igual a 3 al cuadrado por 5 por 11, por 7 a la cuarta por 13. ¿No? Uso primos, algunos son comunes, otros no. Ambos tienen descomposición prima, uno así y otro así. Entonces, ¿cómo escribo M y N? Me conviene escribirlos, en algunas situaciones me conviene escribir así. Siempre uso los primos que hay, 2, 3, 5, todavía no le puse los exponentes, ¿no? No estoy diciendo que esto es igual. 7, 11, 13. ¿No? En M, ¿cómo está el 2? ¿A qué potencia está? Al cubo. Al cubo. ¿El 3 a qué potencia está? A la 0. A la 0. Ahí está. El 5 también. El 7 está a la potencia al cuadrado. El 11 está a la 1 y el 13 está a la 0. Y con N hacemos lo mismo. ¿El 2 a qué potencia está? Sí. A la 0. Al 0. El 3 está Al cuadrado. al cuadrado. El 5, ¿a qué potencia está? 1. Cuando no hay nada es 1, ¿no? El 7 está a la cuarta. El 11 Al 0. y el 13. A la 1. ¿Se dan cuenta? Se pueden escribir con los mismos primos, pero bueno, algunas exponentes son 0 y otros no. Otros son positivos. Y esto es muy conveniente a veces para lo que vamos a ver a continuación, que es encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo a partir de la descomposición prima. Esta notación es bastante sencilla y se entiende bastante. Después pueden ver más ejemplos. Acá hay otro ejemplo, lo hacemos. 168 es 2 al cubo, 3 a la 1, 7 a la 1. Y 495 es 3 al cuadrado, 5 a la 1, 11 a la 1. Entonces, hacemos lo mismo que antes. 168 es, los primos que tenemos que usar son, vamos a señalarlos en rojo, son 2, o escribimos 2, 3, 5 está por ahí, lo pongo en orden, 7 y 11. Estos son los primos, estos primos los tenemos que utilizar a todos. Tenemos que usar todos estos primos. Algunos irán en exponente 0 y otros en exponente positivo. Entonces, eh, 168, bueno, es 2 al cubo, 3 a la 1, y ahora tenemos que poner el 5. Bueno, el 5 va a la 0 porque no está. El 7 a la 1 y el 11 no está, es 11 a la 0. El 495, bueno, el 2, tenemos que poner el 2, pero no está en la descomposición prima, entonces lo ponemos a 0. Acá 3 al cuadrado, 5 a la 1, el 7 no está, a la 0, 11 a la 1. ¿Se dan cuenta? Es bastante sencillo esto. Esto es lo que hay que entender y es bastante sencillo. Veremos ahora un resultado que se puede deducir fácilmente del teorema fundamental de aritmética. Es una generalización de un resultado que yo les había dicho de alguna forma, ¿no? Tenemos M y N enteros mayores o iguales que 2, y M es producto de estos primos, y N es igual a producto de estos primos, donde alguna FI puede ser 0, ¿no? Pero son todos los primos que participan en
la descomposición prima de m y n. Entonces, m dividida n, si solo si los exponentes primos de m son menores o iguales a los exponentes primos de n, ¿no? Entonces, p cuadrado divide a p cubo, eso es lo que está diciendo. Cuando p es primo, va en realidad para cualquier número, ¿vale? ¿No? Otro ejemplo. Entonces, p a la 1 por q al cuadrado divide a p al cuadrado por q al cubo. ¿No? Tienen que ser más chicos, si no, no los puede dividir, ¿no? Por q, ahí está, vamos a ir para atrás, el cuadrado por q no divide a p por q cuadrado. ¿Qué pasa? Se me tildó algo. Pasé de modo, pasé al modo manito, que no sé qué significa. Creo que tienen que apretar el primero de todos, profe. No, este es, sí. Ahí está. Sí, no, el primero de todos es el marcador que por alguna razón no me andaba. Ahora me anda, no sé. No lo termino de entender mucho. Bueno. Entonces, p cuadrado por q no divide a p a la 1 por q cuadrado. ¿No? Porque, bueno, p cuadrado no divide a p a la 1. Digamos. Entonces, en general es P1 L1, P2 L2, PR LR divide a P1 LF1, P2 LF2, PR LFR, si E1 es menor o igual que F1, E2 es menor o igual que F2 y R es menor o igual que FR. Bueno, la demostración es, por la descomposición de M, es claro que PI divide, PI, P a la I divide a M. ¿No? Si yo tengo lo que yo les decía, ¿no? Si tenemos más que I, hablemos de 1. Acá es PI. ¿No? P1 a la E1 evidentemente divide este número. ¿No? En particular, PI a la I divide a este número N. Como M divide N, entonces P a la I divide a N. Es decir, N es PI a la I por U. Por la unicidad de la descomposición prima de N, es claro que I es menor o igual que FI. No. Si fuera mayor, jamás la descomposición prima podría ser con un FI más chico que I, ¿no? Es decir, más allá de la demostración que puede ser medio vidriosa por ahí, no es vidriosa, pero hay que pensarla bien, ustedes se tienen que acordar de esto, ¿no? Que un producto de primos divide otro producto de primos y los exponentes del primero son más chicos que los exponentes del segundo. Esencialmente es eso. Veamos la vuelta. Tenemos que, la vuelta nos dice que EI es menor o igual que FJ, que FI para todo I. Entonces PI divide a FI. A P a la I divide a P a la FI. Entonces multiplicando todas las ecuaciones entre sí me queda que P1 a la I1 por P2 a la I2 por PR a la R divide a P1 a la F1, P2 a F2, PR. Más allá de la demostración, lo que se tiene que acordar en este caso es el resultado. Ahora veremos que es posible calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un par de números sabiendo sus descomposiciones primas. Profe, a mí no me quedó muy bien claro, porque por ejemplo si tenemos que m sea igual a 5 elevado a la 0 por 2 elevado a la 3 y n sea 5 elevado a la 2 M es por 5 elevado a la 0 por 2 elevado al por cubo. 2 elevado a la 3 y n sea igual a 5 elevado a la 2 y por 2 elevado a la 0, por ejemplo. En ese caso, el 2 elevado a la 0 dividiría al m, pero el 5 elevado a la 2 no podría dividir al Es decir, 5. justamente, como no se cumple ninguna de las dos cosas, acá M no divide N y N no divide N. No se cumple Claro, ninguna de las dos. entonces para que lo pueda dividir Claro, todos sus en primos cambio, tienen que... Ah, ok. si ponemos K igual a
5 al cuadrado por 2 al cubo, m divide acá y n también. Claro, claro. Los exponentes del segundo tienen que ser más grandes que los del primero, esencialmente es eso. Claro, claro. No, No no me había quedado, esencialmente, es eso, es eso. claro, no me había quedado en claro si tenían que ser todos o algunos. Gracias. Si tenemos tres primos PQR, entonces P al cuadrado por Q al cubo por R a la quinta, divide a, por poner otro ejemplo, ¿no? P al cubo, Q a la sexta, R a la quinta. ¿No? Siempre, ¿no? El 2 es más chico que el 3, es menor o igual, el 3 es menor o igual que el 6, y el 5 es menor o igual que el 5, es igual, pero bueno, en particular es menor o igual. ¿No? Tiene que ser así, es así. Si no se cumple, por ejemplo, en este caso que me pusieron acá que está bien, no se cumple ninguna de las dos para ninguno de los lados, bueno, ninguno se divide. Dividir no es una relación que se tiene que cumplir entre dos números. Puede que ni m divida n, ni n divida m, ¿no? O sea que tiene que ser el número con el exponente más alto que vamos a dividir. O sea, tiene que ser más grande. Exactamente, el segundo número tiene que tener todos los exponentes primos más grandes o iguales que los del primero. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Bueno, tenemos dos enteros positivos con descomposición prima, P1 a la E1, P2 a la E2, PR a la R, y este con P1 a la F1, P2 a la F2, PR a la FR, donde estos exponentes pueden ser 0 o positivos. Entonces, el máximo común divisor de M y N también se escribe como P1 a la algo por P2 a la algo por PR a la algo, donde ese algo es el mínimo entre entre K1 es el mínimo entre 1 y F1, K2 es el mínimo entre 2 y F2. Ahora lo vemos un ejemplo. Y para el mínimo común múltiplo es al revés. El mínimo común múltiplo es H1, H2, HR, donde H1 es el máximo entre 1 y F1, H2 es el máximo entre 2 y F2. ¿No? Por ejemplo, el máximo común divisor entre 2 al cubo, 3 al cuadrado y 2 a la 1, 3 al cubo, es, bueno, ¿cuál es el mínimo entre 3 y 1? Entre 3 y 1, el mínimo es 1, ¿no? Entonces tomo 2 a la 1. ¿Cuál es el mínimo entre 2 y 3? Es 2. Entonces acá es 3 al cuadrado. Profe, pero ahí el exponente de 2 al cubo es más grande que el segundo. ¿No tenía No, que ser porque menor o acá no se igual? dividen mutuamente. Estoy averiguando el máximo común divisor. Ah, ok. Estoy averiguando el máximo común divisor. ¿No? Otro ejemplo, hagamos. Después seguramente hay otro ejemplo en la filmina, ¿no? Tenemos 2 al cubo, 3 al cuadrado, 5 a la 0, 7, o 7, digamos, vamos así, como lo más oculto, 7. Y en el otro tenemos 3 por 5 al cuadrado por 11. Bueno, acá no tenemos los mismos primos, pero tenemos que completar en ese caso, ¿no? Acá tenemos 2 al cubo y 2 a la cuánto tenemos en el segundo, ¿no? Si no A la está, cero. a la 0. Entonces el mínimo es 2 a la 0. Acá tenemos 3 al cuadrado y 3 a la 1, entonces el mínimo es 1. Acá tenemos 5 al cuadrado y 5 a la 0, entonces el mínimo es 5 a la 0. Acá tenemos 7 al cuadrado y 7 a la 0 es 7 a la 0. Y lo mismo con 11, en uno está y en otro no. Entonces el máximo común divisor es 3.
¿no? Cuando no están los primos, los tenemos que completar. Los tenemos que pensar como que están ahí elevados a la serie. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta es una forma de obtener el máximo común divisor. No es la mejor forma, yo ya se los comenté. Encontrar los divisores de un número es una tarea muy costosa computacionalmente, tan costosa que a partir de cierta cantidad de números medio grandes, no tan grandes, pero bastante grandes, de 100 cifras, se torna imposible, ¿no? No hay computadora que lo pueda hacer. Entonces, no es, digamos, no es un buen método para encontrar el máximo común divisor, es un resultado más bien teórico. El máximo común divisor hay que encontrarlo con el algoritmo de Euclides, que es el mejor algoritmo, y uno pone un número de 100 cifras y en una computadora moderna y en un segundo o menos está el resultado. En cambio, si uno tratara de hacerlo con dos números de 100 cifras usando la descomposición prima, no terminaría ese algoritmo. Bueno, no vamos a ver la demostración. No vamos a ver la demostración. No tiene, a esta altura no tiene mucho sentido. Hagamos ejemplos. 168 y 495. Hallemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bueno, 168, en algún momento lo descompusimos como 2 al cubo por 3 a la 1 por 5 a la 0 por 7. En real era, lo habíamos visto que era 2 al cubo por 3 por 7. Bueno, después completamos y agregamos 1 cuando no está, ¿no? 2 al cubo, 3 a la 1, 5 a la 0, pongo el 5 porque está en el otro, 7 a la 1, 11 a la 0. Y este habíamos visto que era 3 al cuadrado por 5 por 11, ¿no? Entonces los primos que hay que usar son 2, 3, 5, 7 y 11. Esos son los primos que hay que usar. Bueno, el 168, como es 2 al cubo por 3 por 7, es 2 al cubo por 3 a la 1 por 5 a la 0 por 7 a la 1 por 11 a la 0. El 495 es 2 a la 0 por 3 al cuadrado por 5 a la 1 por 7 a la 0 por 11 a la 0. Una vez hecho esto, tengo que fijarme, en el caso del máximo común divisor, el mínimo de los exponentes, y en el caso del mínimo común múltiplo, el máximo, ¿no? Entonces, el máximo común divisor es 2 al mínimo entre 3 y 0, 2 a la 0. 3 entre el mínimo de 1 y 2, 3 a la 1. Bueno, pues dan todos 0. 5 a la 0 es 3. Y el mínimo común múltiplo, bueno, es un número grande, que es 2 al máximo entre 0 y 3, que es 2 al cubo, 3 al máximo entre 1 y 2, que es 2, 5 al máximo entre 1 y 0, que es 1, 7 al máximo entre 1 y 0, que es 1, y 11 al máximo entre 1 y 0, que es 1, ¿no? Que es un número, bueno, no lo escribí acá, no tiene sentido. Entonces, esta es una forma, si uno sabe la descomposición prima de los números, es muy sencillo encontrar el máximo común divisor y el mínimo. El problema es saber la descomposición prima. Bueno, y ahora vamos a empezar un poquito, en lo poco que nos quedan, 25 minutos más o menos que nos quedan, a ver lo que es congruencias. Este es un tema, este es el último tema de divisibilidad, lo vamos a desarrollar entre hoy y la semana que viene, y después empezamos con grafos, que es el último tema de la materia, ¿no? O sea, parece que no ha pasado nada, pero ya estamos más de la mitad de la materia y avanzando hacia el final. Congruencia es un tema muy interesante, muy Profe, divertido. ¿cuándo es el prefinal? Y el prefinal es alrededor del 15 de junio, la verdad que no me acuerdo. Lo tengo por ahí, pero no me acuerdo. Me cuesta nada fijar. Gracias, disculpe. No, sí. El 16 de junio. 16 de junio, bien. Sí, falta, ¿cuánto falta? 1 mes y 10 días. Gracias. Pero nosotros vamos probablemente a terminar la teórica de la semana anterior, probablemente. Después haremos repasos. No sé. Bueno, ¿qué es congruencia? La congruencia es una relación.
¿no? Ahora lo vamos a definir. Dos números pueden ser congruentes o no. Módulo M. Así se define. Visto así, capaz que es un concepto un poquito abstracto, pero en realidad vamos a ver que es algo que está muy relacionado con las cosas que veníamos viendo. Tenemos A y B dos enteros y M un entero positivo, ¿no? Puede ser 1 o más grande. Diremos que A es congruente a B módulo M. A es congruente a B módulo M y escribimos A tres rayitas B módulo M, o a veces A tres rayitas B M, sin poner mod. Esto cuando uno tiene que escribir varias veces, conviene usar esto. Si, es una propiedad muy sencilla. A menos B es divisible por M. Es decir, uno toma A, le resta B y B es divisible por M. Es decir, si M, perdón, divide a menos B. Es una relación. Es como divide, es otra relación. Pero es una relación que relaciona dos números módulo M. Digamos, ¿no? Hay un factor. Profe, ahí las tres rayitas no está diciendo de equivalencia, ¿no? Bueno, es una relación de equivalencia, pero digo, se habla congruente, ¿no? Se lee como congruente. Es una relación de equivalencia. Ahora vamos a ver qué es una relación de equivalencia. Bueno, hagamos las primeras observaciones triviales. A congruente con 0, módulo M. ¿Por qué? Porque M divide A menos 0, porque A congruente con 0 módulo M, si solo si M divide A. Porque si A es congruente con 0 módulo M, significa que M divide A menos 0, así que M divide A. Y si M divide A menos 0, por lo tanto, A congruente con 0 módulo M. ¿No? Eso es muy importante. Si solo si M divide A. No es que A congruente. Otra que es muy sencilla. A congruente con B, módulo M. No le pongo módulo para escribir. Si solo si M divide A menos B, ¿no es cierto? Definición. Si solo si M divide A menos B menos 0, ¿no? Le agrego un 0 medio artificial acá. Esto es si solo si A menos B congruente con 0, módulo B. ¿Se dan cuenta? Son propiedades. Profe, Sí. perdón, no sé si lo dijo, pero es que no entiendo qué es la congruencia. No sé Bueno, qué a ver, cosa. vamos a repasar. Sí, esto es importante que lo entiendan, así que vamos a repasar. Bueno, vamos a poner acá la definición. A es congruente con B. Módulo M, si solo si M divide A menos B. Esto es una definición. Esto es congruencia. La congruencia es esto. Ejemplos, pongamos ejemplos, para que se entienda. Está bien la pregunta porque sin ejemplos es difícil. 4 es congruente con 6 módulo 2. Si solo si 2 divide a 4 menos 6. Si solo si 2 divide a menos 2. True. Y esto es true, ¿no? Verdadero. Va, pongo verdadero. No sé por qué puse true. Otro ejemplo. 15 es congruente con 8 módulo 7. Si solo si. Es verdadero eso, ¿por qué? Porque esto se cumple si solo 7 divide a 15 menos 8. Pero 15 menos 8, ¿cuánto da 7?
¿Está bien? Esta es la definición. Entonces, pongamos números grandes. 38 es congruente con, con 20. Hagamos una. Con 20 módulo 3. ¿Por qué? Esto es si solo si 3 divide a 38 menos 20. Pero esto es igual a 18. Si solo si 3 divide 18, y eso es verdadero. ¿Queda clara la definición cuál es? Dos números son congruentes módulo otro si la resta entre ellos es divisible por el otro número. No lo puedo decir tan corto, pero esencialmente esta es la definición. ¿No? Así como 38 es congruente con 20, 20 es congruente con 38, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es el menos lo anterior. Si solo si 3 divide a 20 menos 38. Si solo si 3 divide a menos 18. Bueno, si divide 18 va a dividir a menos 18. Entonces es verdadero. Claro, profe, con módulo se refiere al resto de la división en 38. ¿Módulo? No, Sí. módulo es una forma de decir, no tiene nada que ver con el valor absoluto. Ah, No tiene nada que ver. Las palabras congruencia y módulo son nuevas y se aplican a esto. No tiene nada que ver con otras cosas que ya han visto. Es un concepto absolutamente nuevo para ustedes, porque no es algo que se ve en ninguna otra parte que no sea en una carrera de matemática o de computación, de ciencias de computación. Bueno, en realidad sí. En cualquier lenguaje de programación está el operador módulo y el operador módulo. No, congruencia no está, pero el operador módulo sí está. Que claro, no es este, no es el. En realidad no es este. O sea, después, si quieren, les explico. En realidad no es este, es algo derivado de este, ¿no? El operador módulo con el operador módulo obtienen el resto, ¿no? En Python el módulo es el resto, digamos. Sí, exacto. Que casi tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, si M, esto lo vamos a ver ahora, es A por Q más R, ¿no? Con el algoritmo de división, donde R es el resto, M es congruente con el resto módulo A. Siempre el resto es congruente al número. El resto de dividir por A. Entonces el operador módulo me da el número congruente más chico, positivo. Exactamente eso. El operador módulo de Python y de otros lenguajes, creo que en C también existe el operador módulo, me da el número congruente más chico a M. Bueno, por eso lo vamos a ver. Lo importante es que entiendan la definición y si no vienen a preguntarme porque es fundamental entender la definición. Como siempre les digo, lo más importante no es aprender los teoremas, sino las definiciones. Los teoremas son secundarios porque si no saben las definiciones no pueden saber ni un teorema, no pueden saber nada. Bueno, entonces repasemos. A congruente con 0, módulo M, si solo si M divide a menos 0. Si solo si M divide A. Claramente. Y esto también es muy parecido. A congruente con B, módulo M, si solo si M divide A menos B, si solo si M divide A menos B menos 0, acá pongo un 0 medio artificial, si solo si A menos B congruente con 0 módulo B. Bueno, entonces acá está un poquito lo que les decía. Sean A y B enteros, M un entero positivo, entonces A congruente con B, módulo M, si solo si A y B tienen el mismo resto en la división por M. La demostración la vamos a dejar, ¿no? En todo caso vemos la clase que viene. Ahora ya estamos muy avanzados en la materia y en la clase y ya están cansados. Entonces, lo importante es saber esto, ¿no? Vamos a hacer ejemplos más que demostración. Por ejemplo, 38 es congruente con
23 módulo 5. Y 38 es 5 por 7 más 3. 23 es 5 por 4 más 3. ¿No? Son congruentes si tienen el mismo resto de dividir por 5. ¿Mm? Fíjense que esto es igual a esto. ¿No? En particular, lo que yo les decía, M es congruente si M es igual a N por Q más R con 0 menor o igual que R menor que N, entonces M es congruente con R módulo N. Porque al dividir, ¿qué pasa si divido R por N? Da R, ¿no? R es N por 0 más R. ¿No? El resto de dividir R por N es R. Entonces, siempre M es congruente con R módulo N. Otra demostración. En realidad no vimos ninguna, pero esta es más fácil, entonces la hago. M es N por Q, M es igual a N por Q más R. Entonces, eso implica que esta es muy fácil. M menos R es N por Q. ¿No es cierto? Eso implica que N divide M menos R. Y ya está. Eso implica que M es congruente a R módulo N. Esta demostración es más sencilla. La otra es más general y por lo tanto un poquito más complicada. La que muestra que son congruentes sí solo si tienen el mismo resto. Disculpe, profe, habíamos dicho que M divide a M menos R, tal que M es congruente a... No alcancé a leer eso último. Ya lo repito, no se preocupe. Listo, gracias. Vamos a demostrar que... Voy a cambiar la filmina después, en realidad voy a poner este resultado, que me parece que es mucho más claro. Que si M es de la forma N por Q más R, vamos a demostrar que M es congruente a R módulo N. Es por lo tanto congruente a su resto. M es de la forma N por Q más R. Vamos a marcar con barra. M es de la forma N por Q más R. Entonces, si paso R para el otro lado, M menos R es igual a N por Q. Por lo tanto, fíjense que al ser M menos R, N por otro número, N divide M por M menos R. Por lo tanto, por definición de congruencia, M es congruente a R módulo N. Esta es muy sencilla esta demostración. Voy a cambiar la filmina, voy a poner esto, y la otra la voy a dejar. No la voy a poner. Esta es mejor. Porque es mucho más fácil de demostrar. Y la otra sale de esta. ¿No? Porque si tiene el mismo resto, uno es congruente con un... Bueno, eso ya lo vemos. Bueno. Así como separamos Z en números pares e impares, nosotros conocemos que los números están divididos entre pares e impares. Eso lo conocemos. Son los números congruentes a 0 módulo 2, son los pares, o los congruentes a 1 módulo 2, son los impares. ¿No? La propiedad integral nos permite expresar a Z como unión disjunta de M subconjuntos. ¿Qué es ZR? ¿No? Dado M. Sí, ¿no? Dado M. Si M pertenece a Z, entonces denominamos ZR, así, Z entre corchete R, a los números X en Z, cuyo resto al dividir X por M es R. ¿No? Entonces, si tienen resto 0, es un conjunto. Si tienen resto 1, es otro conjunto, que no tiene nada que ver con el primero, son disjuntos. Y así sucesivamente. El último resto posible es M-1. La unión de todos esos conjuntos da todo. ¿No? Entonces, lo que estamos haciendo es partir Z en
m conjuntos, ¿no? Ejemplo, tenemos z es igual a los múltiplos de 3 ¿no? Que es z0, son los que tienen resto 0 al dividir por 0, ¿no? Acá m es igual a 3, ¿no? Los múltiplos de 3 más 1, que es z1, cualquier múltiplo de 3 más 1, el resto de dividir ese número por 3 es 1, y los múltiplos de 3 más 2, ¿no? Que es z2. Entonces, todo número entero o tiene resto 0, tiene resto 1 o tiene resto 2, es decir, es uno de estos. Entonces partimos, en vez de pares e impares, partimos entre los que tienen resto 0, los que tienen resto 1 y los que tienen resto 2, en el caso de 3. Y así para cualquier número entero. Bueno, como esto, lo último que vamos a ver va a ser esto, porque si no se hace demasiado. Es fácil verificar que la congruencia módulo n verifica las siguientes propiedades. X es congruente a X módulo n. X, si X es congruente a Y módulo m, entonces Y es congruente a X módulo n. Y si X es congruente a Y módulo m, e Y es congruente a Z módulo m, entonces X es congruente a Z módulo m. La primera propiedad, que un número sea congruente a sí mismo, es porque X menos X es divisible por cualquier número, es 0. Entonces X es congruente a X. Por otro lado, si X menos Y es divisible por M, X menos Y es K por M. Por lo tanto, Y menos X es menos K por M. Es divisible por M también. Entonces, si X es congruente a Y es congruente a X. Finalmente, tenemos que esto significa que M es divisible, que X menos Y es divisible por M. Y M divide a Y menos Z. Si divide a esto y divide a esto, divide la suma. Bueno, y la suma de esto es X menos Z. Y eso implica que X es congruente a Z módulo n. ¿Me dan cuenta? Es sencillo la demostración. Acá está. X menos Y es K por M. Y menos Z es L por M. Entonces, X menos Z es X menos Y más Y menos Z, que es K más L por M. Esto está como hecho en más detalle con la del producto explícito, pero también lo pueden hacer así, porque estas son propiedades de dividir. Bueno, acá terminaríamos el contenido. ¿Por qué es tan importante del día de hoy? ¿Por qué es tan importante la relación de congruencia? Bueno, la relación de congruencia sirve para muchísimas cosas. Sirve para cuestiones de programación, por eso existe el operador módulo en los lenguajes de programación. Cuando quieren hacer algo circular de alguna forma, hay que usar siempre el operador de congruencia. Y después sirve para criptografía, como yo ya les comenté, ¿no? La clase que viene vamos a repasar todo esto, y vamos a ver estas propiedades algebraicas, que es lo que le dan importancia al operador de congruencia, ¿no? El operador de congruencia, estas tres propiedades anteriores nos dicen que es una relación de equivalencia, ¿no? Pero además una relación de equivalencia que es compatible con la suma y el producto. ¿En qué sentido? Si x1 es congruente a x2 y y1 es congruente a y2, x1 más y1 es congruente a x2 más x2. Y x1 por y1 es congruente a x2 por y2. Entonces hay un álgebra con las relaciones de congruencia. Por otra parte, si x es congruente a y, x a la y es congruente a y a la j. X a la j es congruente a y a la j. Entonces, esto hace que esta relación sea muy importante y se aplique, bueno, que tenga muchas propiedades y se aplica a muchos campos de la computación y la matemática. Bueno, seguimos la clase que viene. Probablemente terminemos No, profe. Entre martes y jueves terminemos congruencia. Profe, no entendí esa parte de la página 12, como que capaz que fue muy rápido y... Puede ser página 12.
Ah, bueno, esto es una observación, ¿no? A ver. Supongamos que m es igual a 3. Entonces, Z0 son los X tal que el resto X por 3 es 0. Entonces, claramente son los múltiplos de 3, ¿no? Los números que tienen, es decir, viene desde menos infinito, menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, 9, 12, ¿no? Y así sucesivamente. Z1, ¿qué es? Bueno, son los X, tal que el resto es 1. No, no quiero repetir todo, el resto dividido por 3 es 1. ¿No? Entonces, ¿estos qué números son? Bueno, son de la forma 3K más 1, ¿no? Es decir, es menos 9 más 1, menos 8, menos 5, menos 2, 1, 4, 7, 10, 13 y así sucesivamente. Esto es Z1, ¿no? Z1. ¿Y cómo es Z2? Bueno, X tal que el resto es 2. Si uno se fija bien, ¿cuáles son los números que tienen resto 2? Bueno, son de la forma 3 por K más 2, ¿no? Entonces, el menos 9 más 2, menos 7, el menos 6 más 2, menos 4, el menos 3 más 2, menos 1, el 0 más 2, 2. Después, bueno, van de 3 en 3. Fíjense, acá va el 5, acá va el 7, acá va el 10. No, 5 más 3, 8. El 8 y el 11. El 8 y el 11. Y 11 más 3, 14. Y así sucesivamente. Pero fíjense que cualquier número, estos son, entonces, este es Z0, este es Z1 y este es Z2. Entonces, cualquier número de esta pinta es uno de estos, porque o tiene resto 0, tiene resto 1, tiene resto 2. Y además uno inspecciona, y acá está, bueno, menos 9, menos 8, menos 7. Después de menos 7 viene menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Están todos acá. Están todos los números. Y por otro lado, la intersección entre estos conjuntos es vacía porque no hay un número que tenga resto 1 y resto 2. Si tiene resto 1, tiene resto 1, no tiene otro resto. Simplemente es esa observación. Que así como para nosotros es muy natural, muy, muy natural, partir el universo de enteros entre pares e impares, que eso todo el mundo lo maneja, un chico de la primaria probablemente, también es muy natural, una generalización de eso, y también es muy natural partir el universo de los números enteros como los que tienen resto 0 al dividir por 3, los que tienen resto 1 al dividir por 3 y los que tienen resto 2 al dividir por 3. Nada más que eso estaba diciendo. Es una cuestión más conceptual que otra cosa, ¿no? Para las cuentas se usan las otras cosas. Ahora entiendo. Profe, perdón, Sí. el Z2 incluye entonces lo que tienen resto 1, 0 y 2. Este, Ajá, sí. no, resto 2. Tiene resto 2 nada más. Si vos haces menos 5, menos 7, menos 7, Ah, es dividir por 3. Ah, es claro, claro, es no. 3 por menos Sí, 3, más no 2. había visto eso. El menos Bien. 4 es 3 por menos 2, más 2. Son todos el menos 1, es 3 por menos 1, más 2. El 2 es 3 por 0, más 2. El 5 es 3 por 1, más 2. Son todos con resto 2. Después el 8 es 3 por 2, más 2.
El 11 es 3 por 3 más 2. ¿No? Son todos con resto 2. Todos los posibles con resto 2. Son todos múltiplos de 3 más 2. Bueno, vamos cortando la grabación. Nos vemos el martes que viene.